El tema de hoy es el derecho disciplinario del trabajo. Solo estoy dándole a aceptar a varios que todavía están ingresando. Miren, hasta hoy tenemos 100 menos 2 que son mis usuarios de la presentación y mi ingreso. Bueno, ya son 99 ustedes. Casi siempre quedamos en este mismo número y tenemos el inconveniente de más de alrededor de 150 alumnos que solo creen que es por correspondencia este curso, ¿verdad? Y no se conectan. Y fue algo muy, muy penoso porque me comentaron, la verdad, las preguntas que estaban haciendo y nada que ver, ¿verdad? Qué pena realmente. Eh, Todo porque no se conectan. Eso es algo que yo ya no lo puedo controlar, ¿verdad? Ya depende de cada alumno el poder decidir si se conecta o no, ¿verdad? Pero no se vale que estén haciendo preguntas innecesarias fuera de nuestra clase. Bueno, derecho disciplinario del trabajo. Primero, el derecho disciplinario en cualquier estrato debemos de entenderlo como la facultad que confieren las normas de castigar una falta. Por supuesto, no tiene un relieve penal, es decir, no trasciende lo penal, sino que es dentro del ámbito del derecho de esa relación laboral. Es distinto a la penalización o al castigo en el derecho penal, pero en términos teóricos, ambos son castigos. Castigo en el derecho penal y un castigo en el derecho laboral. La diferencia es que se castiga por la comisión de un delito y en el derecho de trabajo se castiga por cometer una falta al servicio. El objetivo es, o lo que se persigue es asegurar un buen servicio y la debida jerarquía en los empleos y las relaciones laborales. Este derecho requiere diversidad jerárquica y corresponde al superior frente al inferior. No se admite en sentido inverso que los trabajadores subordinados castiguen al jefe por constituir insubordinación o una falta de respeto. Por tales casos, suele concederse cierto recurso ante el inmediato del jefe que pues, cometió posiblemente un abuso en contra del trabajador, ¿no? Que haya emitido una sanción que sea injusta y entonces pues tendrá todo el derecho a través de los recursos legales para impugnar esa decisión. Las finalidades del derecho se encuentran en las necesidades del cumplimiento de los fines característicos de la actividad. El incumplimiento de las obligaciones, por supuesto que genera una falta al servicio que debe ser castigada. Esta facultad se reduce a las faltas más o menos leves, pues ante el delito, que es lo que aclaraba, ¿verdad? Sin perjuicio de la medida que lo disciplinario aconseje, cuando su competencia se refiere, lo que procede es la denuncia, así como cuando un trabajador roba en la empresa, no solo cabe suspenderlo y aún despedirlo, sino que existe la obligación de dar cuenta del hecho a la autoridad. Significa, tal y como lo indiqué, que son dos vías. La vía penal es por la comisión de un delito y la vía laboral es por la comisión de una falta de servicio. Pero no tienen una relación una con la otra, salvo cuando el trabajador cometa una falta dentro de la empresa, que no solamente puede ser castigado con el despido, como lo menciono ahí, sino que también existe la obligación de presentar la denuncia penal. Según nuestro código de trabajo, el derecho disciplinario es el que se establece en el reglamento interior de trabajo
y que solo ahí se contemplan las reglas de orden técnico y administrativo necesarias para la buena marcha de la empresa, así como las disposiciones disciplinarias y procedimientos para aplicarlas. Entonces, no vamos a encontrar en el Código de Trabajo un procedimiento que implique la forma en que un empleador va a proceder para imponer las sanciones en contra de sus trabajadores por la comisión de una falta, sino que el mismo va a depender cómo fue regulado en el reglamento interno de trabajo. Anoto aquí una peculiaridad que de dicho reglamento es que el patrono lo debe elaborar de acuerdo con las leyes, reglamentos, pactos y contratos vigentes que lo afecten, y el mismo debe ser aprobado por la inspección. Y es obligado y es obligatorio que lo elabore todo patrono que ocupe en su empresa 10 o más trabajadores en forma permanente. Artículos relacionados 57, 58, 59 y 60 del Código de Trabajo. Entonces, dentro de esas finalidades, pues prácticamente pues es disciplinar el incumplimiento de esas faltas al servicio y la obligación de denunciar en el caso tengan conocimiento que ese mismo hecho constituye un ilícito penal. El procedimiento está establecido en el reglamento interno de trabajo y al final les aclaro que pues sabrán que ya ese reglamento debe ser autorizado por la Inspección General de Trabajo, con lo cual pues implica que deben de cumplirse con todas las disposiciones legales vigentes. Faltas y sanciones. De acuerdo a lo establecido, puede concluirse en que las faltas constituyen toda acción u omisión prevista en el Reglamento Interior de Trabajo que se encuentre sujeto a una sanción disciplinaria. Es decir, que en el reglamento se va a establecer, por ejemplo, por haber dejado o por llegar tarde, ¿verdad? El reglamento va a establecer, por ejemplo, que tengan de 3 llegadas tarde en una semana, va a ser objeto de una sanción X, podría ser un mecanismo. Y la sanción disciplinaria constituye esa penalización o castigo, ¿verdad?, a la que es objeto el trabajador producto de la comisión de una falta debidamente establecida en el reglamento de trabajo. Entonces, tanto la falta como la sanción debe estar en el reglamento de trabajo. La falta es el incumplimiento de asistir a su trabajo o no llegar a su trabajo, pues todo eso genera una falta del trabajo que provoca la imposición de una sanción de carácter disciplinario. Régimen disciplinario en el Estado. Y bien acá, miren, de manera muy sencilla, en el reglamento interno de trabajo va a establecer el procedimiento. Normalmente no es un procedimiento muy elaborado, pero da la facultad al empleador para que él pueda imponer amonestaciones o incluso las delega a los jefes de inmediato las amonestaciones. Ya las suspensiones lo hace el propietario, jefe de la empresa, y también el despido. Este es un procedimiento que varía de acuerdo a cada reglamento. Sin embargo, en el Estado hay un régimen disciplinario. Y en ese régimen disciplinario existen faltas y sanciones, faltas, procedimientos y sanciones. Muy elaborado. Distinto a las empresas privadas, que insisto, depende del reglamento interior de trabajo, pues sí, normalmente el empleador, pues no es que tenga, o si tiene a su disposición abogados, tal vez no tienen ¿cómo se llama?, en materia de recurso humano, ¿no? Entonces los procedimientos a veces resultan ser muy sencillos, muy prácticos. Pero en el Estado, insisto, tienen la falta, el procedimiento y la sanción. Entonces, quiero decir con eso
que en los casos de amonestación, quiero decir, amonestación, les puse yo acá, amonestación verbal, en caso de amonestación verbal, pues el reglamento de la Ley de Servicio Civil establece en el artículo 80 ese tipo de sanción y el procedimiento para aplicarlo. Eso quiere decir que existen ciertos hechos, es decir, la falta, que va a meritar una amonestación verbal. También existe una conducta que se traduce en faltas que genera la posibilidad de imponer una amonestación por escrito. En estos dos casos lo impone el jefe inmediato en el Estado. El anterior es el de la iniciativa privada. Esto es del Estado. Esto está en esta diapositiva. La máxima autoridad de la dependencia es la que puede imponer la suspensión en el trabajo sin goce de sueldo, que es de 1 a 30 días calendario. Allí también hay ciertas conductas que pueden ser sancionables con una suspensión y también está el despido. En el despido se debe de hacer una relación muy concreta entre la causa justa para despedir, es decir, la causa justa sería lo establecido en el artículo 76 de la Ley de Servicio Civil. Señala 12 causas justas para despedir. Si el trabajador incurre en cualquiera de esas 12 causas, le pueden iniciar un procedimiento de despido. Y luego, pues al culminar el mismo, procede la destitución. A excepción de estos dos primeros de amonestación verbal, que su procedimiento es muy sencillo, ordena que de forma privada se cite al trabajador y se le haga ver la falta cometida y que pues se ha hecho acreedor de una amonestación verbal o por escrito. La suspensión en el trabajo y el despido tienen un procedimiento. Primero, documentar la falta cometida por el trabajador, verificando que esa falta sea una causal de despido establecidas en el artículo 76 de la Ley de Servicio Civil. Una vez se ha documentado en acta, se procede a formularle cargos al trabajador. No es más que un escrito que se le dirige al trabajador indicándole los cargos o la falta que él cometió y que es constitutivo de una causa justa para ser despedido. Se le notifica la formulación de cargos y se le confiere una audiencia a él por 3 días. Y el trabajador podrá él argumentar, podrá él indicar las causas en las que, o, ¿cómo se llama? En las que él eh, pudo haber, digamos, actuado de tal manera, pero que teniendo él una justificación legal, lo realizó. Si eso es así, pues puedes estimar el proceso. Pero si no tiene un elemento de prueba, no tiene una justificación legal, va a ser muy difícil. Y entonces lo que se hace es informar a la autoridad nominadora que se tuvo a la vista la falta reportada por el jefe y por el otro lado la evacuación de audiencia. Y en un informe en el que hace un análisis de esos esos dos elementos, y le informa a la autoridad nominadora si considera que procede o no el despido. Y de ahí ya le corresponderá por facultad propia de la autoridad nominadora establecida en el 194 de la Constitución de proceder o no al despido. Este procedimiento que les acabo de relatar está establecido en la Ley de Servicio Civil y su reglamento. Bueno,
Ahora veamos un tercer escenario. Si se recuerdan en lo que les he hablado, hay un escenario de cómo el proceso disciplinario en una empresa particular se encuentra establecido en el reglamento interior de trabajo, aprobado por la inspección. ¿Estamos claros? El segundo escenario es el procedimiento de faltas al servicio que se aplica en las entidades del Estado. Es el segundo escenario. Y un tercer escenario o un tipo de falta que el Código de Trabajo regula. Y regula las faltas de trabajo y previsión social y correcciones disciplinarias. Vean, por favor, son 3 escenarios los que acabo de mencionar. Estoy ya en el tercero. Y entonces en estas faltas de trabajo y previsión social y correcciones disciplinarias tienen una naturaleza. Y aquí te las anoto en el 269 del Código de Trabajo. Son faltas de trabajo y previsión social las infracciones o violaciones por acción u omisión que se cometan contra las normas prohibitivas o preceptivas contenidas en las disposiciones del Código de Trabajo, de sus reglamentos, convenios de la Organización Internacional de Trabajo, ratificados por Guatemala, los pactos o convenios, los convenios colectivos de trabajo vigentes en la empresa y de las demás normas laborales que sean susceptibles de ser sancionados con multa. Entonces, quiere decir que es una infracción o es una violación por acción o porque yo omito hacer algo en contra de las normas prohibitivas o preceptivas contenidas en las disposiciones del Código de Trabajo o incluso del reglamento, convenios de la Organización Internacional del Trabajo, pero la clave es que esté sancionado con multa. Todo lo que esté en nuestro Código de Trabajo que esté sancionado con multa se considera una falta de trabajo. Es decir, no se trata de una falta en la empresa, no se trata de una falta que cometen trabajadores del Estado, sino que se refiere a una acción por acción, una violación por acción o omisión de una norma que esté susceptible a ser sancionado con una multa, según el Código de Trabajo. Actualmente, si se recuerdan, las multas, el procedimiento para la imposición de multas está dispuesto por parte de la Inspección General de Trabajo. Ellos aplican las multas a los trabajadores y a los empleados por haber cometido infracciones o violaciones, ya sea por acción o omisión que estén establecidas en el Código de Trabajo como prohibitivas y que estén sancionadas con multa, o bien preceptivas, pero siempre tienen que estar sancionado con una multa. Si el empleador o sus representantes, los trabajadores o las organizaciones sindicales y sus representantes se niegan a colaborar con la realización de la labor de la inspección para verificar el cumplimiento respectivo, para sancionar al infractor y continuar con el proceso de inspección. ¿Qué sucede? Pueden ser objeto de una sanción. Es decir, aquí me faltó un párrafo que se omitió, que si el empleador obstaculiza, ¿verdad? O los trabajadores obstaculizan, también podrán ser objeto de una sanción por infracción. Algunas reglas en materia de faltas de trabajo. Es decir, voy a repetir mucho el tema de los escenarios que vimos. Sanciones o faltas cometidas en una empresa, el procedimiento está en el Reglamento Interno de Trabajo. Faltas al servicio cometidas por trabajadores del Estado está establecido en la Ley de Servicio Civil y su reglamento, de forma específica en el artículo 80 del Código de Trabajo. Y si es de despido,
se debe verificar que exista una causa para despedir de las establecidas en el artículo 76 de, eh, de la Ley de Servicio Civil. Y el tercer escenario, que es este, que es lo referente a las faltas de trabajo y las correcciones disciplinarias. Bueno, pero hay un procedimiento para esto. Yo les dije que las faltas de trabajo las sancionaba la Inspección General de Trabajo. De manera específica es el delegado departamental de la Inspección de Trabajo. Y él es quien deberá tener la calidad de abogado colegiado activo, preferentemente especializado en materia de trabajo y previsión social. Debe determinar la sanción administrativa aplicable observando lo siguiente. Determinar la sanción administrativa aplicable tomando en cuenta las circunstancias económicas y medios de subsistencia del sancionado, los antecedentes y condiciones personales del sancionado, el mal causado, la exposición al peligro, el número de trabajadores afectados y demás factores que puedan servir a la mejor adecuación de la sanción. La reincidencia se incrementa un 50%. La imposición de la sanción no exime el cumplimiento de sus obligaciones, lo cual significa que él omitió, por ejemplo, pagar los salarios de los trabajadores. Puede ser objeto de una multa, de una sanción económica, pero primero debe de cumplir con su obligación principal, que es el pago de los salarios. La multa es por el retraso. ¿Cuál es el procedimiento para la imposición de estas faltas de trabajo y previsión social? Primero, la actuación de la inspección es hasta 30 días y que pueden prorrogarse hasta 15 días más. Se debe de acreditar la supuesta infracción. La inspección va a suscribir el acta, recomendará la adopción en un plazo razonable, las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulnerables. El cumplimiento de las recomendaciones dará lugar a suscribir el acta respectiva e informar al delegado para su archivo. Es decir, cuando se impone una multa, normalmente es por denuncia de las partes, ¿no? Y entonces denuncian que no le pagaron, no les han pagado su salario, y entonces pues cita inmediatamente la inspección al empleador y puede ser que él indique que hubo un problema en la empresa por falta de pago de productos o lo que se le ocurra, ¿verdad? Pero que de repente puedan tener cierta justificación, pero que él está consciente del pago de sus salarios y el empleador pues le da, la inspección le da el plazo para arreglar eso y el empleador le puede indicar, mire, hoy en la tarde están todos pagados, ellos tienen el derecho al salario, no veo inconveniente. Lo que está haciendo es con una especie de allanamiento hacia esa denuncia, pero que él sabe bien que se debe pagar. Y entonces da lugar a que se suscriba el acta y se proceda a un archivo respectivo, porque no hubo, digamos, mayores consecuencias y que las explicaciones o justificaciones fueron razonadas. En cambio, si hay incumplimiento, hay obstrucción o inasistencia a la citación para la verificación, al suscribir el acta, y la misma debe contener los hechos que dieron origen a la inspección, van a calificar la infracción, van a expresar las normas vulneradas, van a establecer las medidas para garantizar el cumplimiento y proponen la sanción que se le debe aplicar al empleador, según los artículos 271 y 272. En caso de ese incumplimiento que estábamos viendo, en caso de incumplimiento y que el acta debe indicar eso, el inspector elevará el expediente en 3 días al delegado departamental
para que revise el caso y emita resolución, incluyendo una posible sanción como medidas necesarias para el cumplimiento. Presentado el expediente al delegado departamental de la Inspección General de Trabajo, emitirá la resolución dentro de 10 días hábiles siguientes, estableciendo la sanción conforme al artículo 272 del Código de Trabajo. Muy bien. El procedimiento sancionatorio administrativo tiene por objeto la imposición de la sanción y la corrección del incumplimiento de obligaciones establecidas en la legislación vigente en materia de trabajo y previsión social. La sanción indicará el motivo de la sanción, medidas para el cumplimiento de disposiciones vulneradas. Es un título ejecutivo también para hacer el cobro. En el caso que no quieran pagar, dirán ustedes, bueno, pero solo se lo impusieron y ahí queda. Pues no, porque primero, como hay que notificarle, hay que emitir la resolución, pues tarde o temprano pues va a tener que efectuar el pago, porque puede ser objeto de una demanda en un juicio ejecutivo, solo que es en la vía laboral. Las sanciones ya le indiqué conforme al 272. Por supuesto que la resolución es impugnable por medio de los recursos de revocatoria. Y esta resolución da lugar a plantear un contencioso administrativo. Bueno, estas son las faltas de trabajo, faltas de trabajo y previsión social. Ahora tocan las correcciones disciplinarias. Son correcciones disciplinarias, aunque estén penadas por multa, todas aquellas que las autoridades judiciales de trabajo impongan a las partes, a los abogados y asesores de estas, a los miembros del Tribunal de Trabajo y Previsión Social, a los trabajadores al servicio de estos últimos y en general a las personas que desobedezcan sus mandatos con motivo de la tramitación de un juicio de conciliación. Bueno, esto quiere decir que esa corrección disciplinaria no la va a imponer la inspección, la va a imponer el juez de trabajo. ¿A quiénes? A las partes, a los abogados, a los asesores, incluso a los miembros del tribunal. Los trabajadores que estén al servicio de ese tribunal y a las personas que desobedezcan sus mandatos con motivo de la tramitación de un juicio de conciliación. Entonces tenemos faltas y, digamos, y sanciones de un procedimiento. Está establecido en el reglamento interno de trabajo como facultad propia del empleador. Tenemos el régimen disciplinario en el Estado y el capítulo de las sanciones en el Código de Trabajo que se refieren a las faltas de trabajo, previsión social y correcciones disciplinarias. Muy bien, ¿tienen alguna duda? De mi lado no, Lick, todo claro. Muy bien. Francisca Rosalina Hidalgo López, ¿qué escribió? ¿Alguien más que tenga duda? Excelente, ¿verdad? Está sencillo, yo veo que está sencillo y esa información está bien sintetizada. Si ustedes ven las reformas del 271, 272 son enormes. Y entonces ahí lo tienen una síntesis, ¿verdad? E incluso de forma general ya saben de las sanciones en el Estado, ¿verdad? Que es lo que yo les había comentado, pero no tenía cómo trasladarlo porque ese tema se puede trabajar en
media hora, en una hora, 5 horas, un día, 2 días. Es muy extenso, ¿verdad? Pero tuve que dosificarlo para que por lo menos ustedes tengan conocimiento de esa información. Bueno, vamos a ver. Coméntenme cómo están con Moodle, cuál fue la apreciación que tuvieron, lograron entrar ustedes, qué dificultades tuvieron. Pues yo tuve que escribir un correo electrónico para que me asignaran el curso. Ah, excelente. La respuesta fue, digamos, inmediata, fue inmediata, ¿cómo fue? Fue inmediata casi. Ah, bueno. ¿Alguno de los que está aquí presentes que todavía tenga ese inconveniente? Yo, licenciado, yo les escribí en la tarde, como eso de las 3. Aún estoy esperando respuesta. Hasta el día de hoy lo hice. Sí, perdón, me había estado un poquito ocupado, pero sí, ya quizá me responden mañana, digamos. Espero que sí. Lo que sucede es de que el encargado tiene, pues tiene sus cursos también y aparte es el encargado de la plataforma de Moodle en la universidad. Entonces, es posible que en este momento se tarde un poco. Normalmente a mí me informa en la noche, ¿verdad? Pues espero les respondan pronto. Si no, yo pues ya tiene ese link, yo voy a estar esperando de aquí al miércoles, ¿verdad? Quienes más tienen inconveniente y entonces, pues para poderlo reportar. Muchas gracias, licenciado. Sí, Amer Agustín, correcto, era solo de prueba para saber que estábamos ahí, ¿verdad? Entonces no hay problema. Ahí cuando ingresen ustedes a su examen, ahí les va a aparecer la prueba final del derecho de trabajo. Yo estoy insistiendo mucho en de una vez utilizar esta plataforma porque seguro voy a tener evaluaciones, digamos, retrasadas, primera y segunda retrasada, entonces pues es mucho más práctico porque los alumnos que estén pues matriculados son los que van a poder evaluarse y no se evitan muchas complicaciones. Pues los que están ahí son los que se pueden examinar. Entonces va a ser, es un reto, tanto para ustedes como para mí, pero todo es posible. El examen está previsto a las 7 de la noche y como regla siempre pongo, si algún inconveniente se nos va la energía, se nos cae el sistema a nivel general, no una persona, a nivel general, pues yo me voy a enterar. Aquí hay dos compañeros que tienen mi número, ellos son los que me comunican qué pasó y pues yo lo reprogramo inmediatamente. Si alguien me dice, fíjese que se cayó el sistema, porque créanme que no es primera vez que yo utilizo módulo. Y cuando dicen, se cayó el sistema, en la plataforma, ¿va? Yo diciendo, qué mentirosos, qué barbaridad, digo, ¿verdad? Si yo estoy viendo la plataforma y no se ha caído, digo yo. Entonces, a veces dicen con un acto de desesperación, ¿verdad? Tal vez para que yo vuelva a abrirles y no sé, va, pero ya individualmente es un poco difícil. Por eso tiene mayor garantía módulo. Entonces, si se cae de forma general, lo vamos a saber y reprogramamos una hora después. Es decir, está a las 7 de la noche y examinamos a las 8 de la noche. Lick, Sí, buenas Marco. noches, un gusto saludarlo. Igualmente. Está un poquito complicado que sea a nivel general, pero pues yo vivo específicamente entre Villanueva y Amatitlán. Ahorita está precisamente cayendo una tormenta aquí eléctrica y aguaceros, ¿verdad? No desconozco los demás partes, pero puede ser que se caiga el internet, tal vez no el sistema, pero sí mi internet en este caso, ¿verdad? O el de otro compañero en otro lado y no precisamente sea grupal.
Entonces, tal vez ahí si pudiera haber un poco de consideración de esa parte y que puedan tener las pruebas necesarias, ¿verdad, licenciado? Fíjese, Marco, que eso está difícil, ¿verdad? Por eso es una plataforma profesional. ¿No? No Yo discuto lo de la solo, plataforma es excelente, yo ya la trabajé varios semestres, pero sí en lo que puede ser eventual, como le digo, precisamente en este momento hay una tormenta eléctrica por este sector y sí podría ser que se vaya la luz, ¿verdad? De sí, hecho, ha pasado. no me comprometo, Marco, no me comprometo. Ujú. Moodle siempre se traba, dice Héctor Mejía. Miren, toda la pandemia lo trabajé con Moodle, ¿verdad? Sé que hay temor, pero es una plataforma profesional, ¿no? Yo no admito Classroom, ¿verdad? Pero solo lo hicimos en cuestiones excepcionales, lo utilizamos y de forma excepcional se podrá seguir utilizando. Pero Moodle es la herramienta. Tirémonos al agua, sin pena. Ya les dije, a las 7 de la noche es el examen. Aquí me hicieron el favor de anotarlo, 24. Y a las 7 de la noche y pues si hay algún inconveniente general, pues yo me veré obligado a reprogramar. ¿Y por qué no Natalie, seguimos usando Google el Classroom? Solo pregunta. ¿qué manda? ¿Y por qué no seguimos usando Classroom? Classroom, no es una plataforma profesional, no fue creada para nivel universitario y entonces Moodle sí ya tiene características, por lo menos básicas, para respaldar un proceso universitario. Entonces, por esa razón es que considero que debemos de utilizar Moodle. Está bien. Uh-huh. Bueno, entonces el miércoles nos conectamos y les doy ya los temas de exámenes, ¿verdad? Y solo espero que ya todos sus notas estén subidas, ¿verdad? Hice todo lo posible porque algunos no me escribieron, no sé qué pasó, pero tal vez fueron infiltrados y pues ahí me quedaron las notas, busqué más de alguno a mano con nombre, pero así es muy difícil, ¿verdad? Pero no tuve más comentarios, supongo que todos están bien, ¿verdad? Así es que like también para ustedes y nos platicamos el miércoles ya para tema propio del examen. Y por favor compartan el link a los demás, en el chat del WhatsApp, por favor, coloquen ahí, lo llenen solo por aquellos casos en los cuales Moodle no les ha permitido ingresar. Ernesto, una prueba, pero para probar nada más, tal vez sí podríamos probar, ¿verdad? Cómo se ingresa. Con todo gusto voy a ver si me da tiempo ya mañana en hacerlo y se los cuelgo ahí para el día miércoles para que hagan una prueba. Con todo gusto, Daniel, lo puedo hacer. Eso sí lo puedo hacer. No se me asusten, así que con agallas siempre, tranquilos. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, Buenas licenciado. noches. Feliz noche, licenciado. Buenas noches.